Estamos en este momento con la politóloga e investigadora Ariana Tanca, a quien le agradecemos haber aceptado esta invitación. Y como decíamos en momentitos previos a esta entrevista, nos gustaría que nos ponga al día, sobre todo, qué mismo pasa con la consulta popular, ¿no? Al inicio parecía que los deberes la presidencia no los hizo bien y que no salió con buena nota. Y al parecer, la Corte Constitucional hoy en día tiene una nueva lectura sobre esas preguntas. Así que nos encantaría primero hacer un recorrido sobre los debates que hay detrás de lo que la Corte Constitucional ha decidido hacer respecto de las preguntas enviadas por el presidente de la República. Le escuchamos, querida Ariana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí esta tarde para conversar de este tema que es trascendental, porque no solo vamos a elegir las nuevas autoridades seccionales del país, pero también vamos a estar votando por una consulta popular. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo este proceso. Desde el inicio del mandato de Guillermo Lasso, el presidente ha reiterado en varias ocasiones la intención de una consulta popular. Pero recién en este año, hace un par de meses, se concretó un poco la idea y los temas alrededor de la consulta. Naturalmente, ha incluido temas de discusión y los que están, digamos, en el ojo público, como temas de seguridad, el Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea, los partidos políticos, etcétera, que es lo que está dominando la opinión pública, lo que ha dominado la opinión pública en estos meses. Entonces, ¿cuál es el proceso? El presidente manda las preguntas para que la Corte Constitucional evalúe en primera instancia cuál es el procedimiento. ¿Por qué se hace esto? Porque son preguntas que plantean una enmienda a la Constitución, ¿sí? Una consulta popular puede tener una parte de enmiendas o una parte de plebiscito, es decir, que solo se le pregunta a la ciudadanía qué opina sobre este tema sin que eso se convierta en una enmienda constitucional, o puede ser una combinación de los dos, como ya hemos visto en varias ocasiones en nuestro país. Por ejemplo, la consulta de Lenín Moreno, la consulta de Rafael Correa, suelen combinar las enmiendas y los plebiscitos. Entonces, en este caso se enviaron, mejor dicho, 8 preguntas para que la Corte diga, ok, ¿qué se puede hacer con estas preguntas? Y a breves rasgos, estas preguntas tenían que ver con la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, con la reducción de los asambleístas, la reducción de los partidos políticos, más control sobre la militancia, por supuesto el Consejo de Participación Ciudadana, y un tema sobre el medio ambiente. Entonces, de este paquete inicial que se mandó, 6 fueron aprobadas y 2 dijeron, ok, no se puede vía enmienda en referéndum como parte de una consulta popular, sino que eso tiene que ir como una reforma parcial a la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Que es a través de la Asamblea y luego se ratifica en las urnas. Entonces, el Ejecutivo, digamos, ahí tenía la opción de plegarse a esa opción, presentarlo ante la Asamblea o replantear la pregunta. Y eso fue lo que sucedió ahora. Se mandó la pregunta sobre todo el Consejo de Participación Ciudadana, se la replanteó para que la Corte en esta ocasión, ok, se dio luz verde para que esto sea tratado directamente en las urnas como una enmienda constitucional. Y no se planteó y no se volvió a replantear la pregunta de los militares como complemento de la seguridad interna. Eso es como un resumen del tema de este control que hace la Corte Constitucional. Se han planteado que se incluyen preguntas de plebiscito, supuestamente iban a ser 2 más, y también se habló incluso de que las elecciones legislativas coincidan con la segunda vuelta. Pero eso son solo, digamos, especulaciones, pero no hay nada concreto aún. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, en este momento tenemos ya una suerte de dictamen, de este control constitucional que hace la Corte, y tendríamos probablemente entonces un nuevo documento para que sea tratado en la Asamblea. ¿Qué podríamos esperar allí? Bueno, el siguiente paso es que la Corte haga control constitucional del paquete en general, es decir, que no haya ninguna vulneración de derechos. Esta parte es como procedimental. ¿Se puede o no hacer una enmienda constitucional en una consulta popular? Hace falta, digamos, este control constitucional del contenido, que no violen ningún tipo de derechos, que no haya una regresión de derechos, nada que contradiga la Constitución. Una vez que la Corte Constitucional da el ok, el CNE tiene que convocar a la consulta popular, ¿no? Cuando el Ejecutivo, mediante un decreto,
ya está todo ok con la Corte Constitucional, CNE convoca las elecciones. Y de ahí el CNE tiene plazos establecidos en la ley, es hasta 60 días, si la memoria no me falla, para convocar elecciones. Y esto está dentro de la línea de tiempo para que coincida con las elecciones seccionales. Entonces, una vez que concluyan todos estos trámites, por así decirlo, internos y de control, es relativamente fácil llamar una consulta popular cuando eres presidente. Entonces, eso es lo que falta, digamos, ya que se haga una presentación formal de las preguntas, digamos que los ciudadanos conozcamos, mejor dicho, cuáles van a ser las preguntas, cómo son los anexos y toda la parte de la socialización, y pues que el CNE convoque formalmente una consulta popular que coincida con las elecciones seccionales. Ahora, y ya preguntándole a la politóloga, ¿no? Una vez que tenemos claro este proceso, diremos, que como bien lo dice, no es mayor drama en el caso del Ejecutivo hacer este tipo de convocatoria para la ciudadanía, sí le es mucho más complejo, obviamente. ¿Cuál podría ser la expectativa política que el presidente de la República pueda contar con, pueda tener, diremos, tal vez arriesgarse a hacer una consulta al pueblo en ese sentido, tomando en cuenta que han habido experiencias en el país, tal vez no las más recientes, pero sí han habido historias en donde termina siendo un revés para la Corte, para el presidente, en este caso, haber hecho este tipo de convocatorias? ¿Crees que le pueda pasar algo así a Guillermo Lasso el próximo año? Bueno, Ecuador es un país en el que nada se sabe sino hasta el último minuto. Entonces, por eso creo que nunca me gusta afirmar que, o de una forma determinística, cómo van a ser las cosas, porque Ecuador es un país en el que en el último segundo absolutamente todo puede cambiar. Pero, a ver, la consulta popular de forma en el deber ser, en la parte descriptiva, que es que es una expresión democrática, es parte de la democracia participativa, pero esto no sucede en el aire, esto se inserta en un contexto político. Y en ese momento, cuando se inserta en el contexto político, hay variables políticas que influyen en cómo se va a desarrollar. En este caso, la consulta popular en Ecuador, además de lo que dice la Constitución, que es una expresión democrática, es una herramienta de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque nuestro diseño institucional siempre tenemos, y esto es una consecuencia ni buena ni mala, es simplemente un resultado de un diseño institucional específico, que tenemos un presidencialismo. ¿Y qué pasa con los presidencialismos? Que la estabilidad democrática está determinada por la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en nuestro país y en muchos otros países que tienen este mismo sistema de gobierno, es que hay presidentes con minoría legislativa. Esto es muy común en Ecuador, salvo excepciones, por ejemplo, Rafael Correa. Entonces, cuando hay esta minoría legislativa y el presidente no puede avanzar en su agenda, tiene que recurrir a este tipo de comodines, que es la consulta popular. Y esto va a estar determinado por factores, como bien lo mencionabas, la imagen, la popularidad, incluso hasta la percepción de cómo se desarrolla la economía, la percepción, cuál es el ánimo de la sociedad, si sentimos que vamos para adelante, si vamos para atrás. Todo esto va a influir porque el voto es emocional. Entonces, ahora, hay sondeos que muestran que la mayoría de las preguntas tienen una aprobación del 80%. ¿Por qué sucede esto? Porque las preguntas hasta cierto punto también son emocionales, ¿no? Por ejemplo, el chivo expiatorio de la Asamblea Nacional. Creo que no hay ni un solo ecuatoriano, uno de cada 10 ecuatorianos aprueba la gestión de la Asamblea. Entonces, ese es como un anzuelo. Entonces, te pongo una pregunta que todo el mundo va a estar de acuerdo porque todo el mundo quiere que, si no puedo eliminar la Asamblea y si no los puedo mandar a todos a su casa, por lo menos que hayan menos. Lo mismo con los partidos políticos. Hay esta sensación que hay demasiados partidos políticos, que nadie hace nada, entonces, ok, te pongo una pregunta que ataque a eso. A nadie está contento con el Consejo de Participación Ciudadana, incluso aunque muchas personas no sepan qué mismo hace el Consejo de Participación Ciudadana, pero está desprestigiado. Entonces son preguntas que de cierta manera el gobierno se hizo una selección quirúrgica de estos temas que evocan estas emociones, que incluso, aunque no aprueben al presidente Guillermo Lasso, sí hay este trabajo de percibir cuáles son estos temas que a la ciudadanía les indigna. Pero sí creo que la pregunta que debería estar relacionada a la seguridad, esa no está, ¿no? Entonces hay que Exacto, ver si esa justamente hay que ver. si es que había algo que urgía y que necesitaba, porque uno puede justificar
¿no es cierto?, una pregunta, una consulta de este tipo, porque está entrampado políticamente, porque necesita, ¿no es cierto?, la legitimidad de la masa, porque con eso a su vez puede avanzar en su programa político, económico, etcétera. Uno podría entender la necesidad de una consulta popular en ese contexto, pero si en este momento de todas las preguntas planteadas, justo aquella que está asociada con lo urgente, que es el tema de la seguridad, no es la que se puede viabilizar, ¿qué tanto puede avanzar el gobierno aún si es que le aprobaran todas esas preguntas planteadas? ¿En cuánto beneficiaría en el sentido estricto de su programa de gobierno? Correcto, las preguntas, si bien plantean temas que son importantes, porque yo soy partidaria que necesitamos una reforma política integral. Hay muchas cosas que necesitan cambiarse, que necesitan, ya mostraron que no funcionan y que deben cambiarse, pero esto creo que tiene que ser una reforma integral, coherente y ordenada. No seguir haciendo estos parches porque vamos a seguir cada 10 años estando en exactamente el mismo lugar. Ahora, entonces, si bien estos temas son importantes y como mencionaba hace un momento, son temas que evocan emociones, el reto del gobierno va a estar capitalizar esa popularidad que le puede surgir si sale bien parado en las urnas. Pero, como lo comentamos hace un momentito, la prioridad número uno de los ciudadanos en este momento es la seguridad. Entonces, cuidado, la consulta popular queda como un parche, como para hacer una un refuerzo ante la imagen del gobierno, pero que puede quedar efímera porque hay este tema que sigue sobre la mesa. Entonces, creo yo que sería importante que si aún no está oficializada las preguntas de la consulta, que se incluya un tema sobre seguridad. Así no sea de enmienda, pero algo, digamos, que la ciudadanía sienta que se están tomando cartas sobre el asunto. Porque, a ver, creo que todos sabemos que la inseguridad no es producto de ahora, digamos, son varios factores que configuran y que tenemos el resultado hoy. Creo que todos sabemos que la violencia no se va a acabar de un día a otro, es un tema de largo plazo que hoy se toman las decisiones para de aquí a 5 o 10 años las próximas generaciones vivan en un país más seguro. Pero así también los ciudadanos necesitan esas acciones que digan, me siento seguro o esto va a hacer que yo me sienta seguro. Personalmente creo que era importante la pregunta de las Fuerzas Armadas como complemento a la seguridad interna. Hay un debate muy interesante sobre si esto es de hecho posible digamos, en el marco de un régimen democrático. Creo que es un debate muy interesante y creo que es un debate que hay que continuarlo y hay que tenerlo y ver cómo se avanza en ese tema. Yo creo que es algo que no tiene que, si no salió en las consultas, digamos, si no salió seleccionado en las consultas populares, no hay que abandonarlo, no hay que desecharlo, hay que conversarlo y si no se puede hacer mediante consulta popular, ¿qué se puede hacer con el resto de herramientas que sí tiene el gobierno y que sí tienen los municipios para continuar haciéndolo? Porque, digamos, las preguntas creo que apuntan a problemas que están y que necesitan ser resueltos, pero no necesariamente son urgentes. Entonces, nos va a dar quizás este músculo político que necesita el gobierno, pero puede que quede efímero si no se trata este problema que es urgente de la seguridad y que se comenta día a día, día a día. Entonces, hay que hacer algo, así no sea con la consulta popular. Una última y rápida barrida sobre la coyuntura a propósito de este gobierno y de las circunstancias que está pasando. Está renunciado ya el ministro Vera, quien estaba, además sale envuelto en un escándalo en el contexto de acusaciones de corrupción. Y corrupción justamente es uno de los problemas que la sociedad está dándole mayor jerarquía hoy por hoy. Además, insisto, en una semana de escándalos en las que además el presidente públicamente manifestó en su momento el respaldo. Algo parecido le sucedió con el en ese entonces ministro de la Seguridad, Carrillo, a quien a su vez también hubo que pedirle después, ¿no es cierto?, la renuncia. Se hizo un cambio recientemente en la Secretaría de la Comunicación, en fin, solo por mencionar las 3 últimas semanas en este gobierno. Entonces, con una inestabilidad política como la que estamos describiendo, ¿qué días, qué circunstancias se les podría plantear en una suerte de agenda política gubernamental? Y además con esta nueva inserción a la temática que sería, por ejemplo, el tema de la consulta popular. ¿Cómo analizas esta revisada rápida que he hecho?
Bueno, definitivamente nuestro país no nos aburre. Siempre hay algo sobre qué comentar y siempre algo está pasando. Pero, a ver, hay algo también que se ha dejado de un lado, pero eran estas mesas de diálogo que estaban el Ejecutivo y el Legislativo, esto con el fin de trazar una agenda en común. Sé que se avanzó bastante con el tema de la ley de inversiones y esto es algo absolutamente positivo, porque como les comentaba hace un ratito, los presidentes con minoría legislativa tienden a no tener estas situaciones de gobernabilidad y por eso es que vemos situaciones de estancamiento político y pugnas constantes. Entonces, esto es lamentablemente es parte de nuestro ADN político, es una consecuencia de cómo estamos diseñados institucionalmente. Entonces, creo yo que hace falta, en primer lugar, una narrativa, algo que englobe qué es lo que quiere el gobierno y hacia dónde nos está encaminando como sociedad. Entonces, ese es el primer paso. Yo quiero hacer A, B, C y D, que de hecho el gobierno sí lo comunica, sí lo dice, pero creo que hace falta esta como unidad en el discurso, en las acciones, que todo esté bajo una sola guía. Y segundo, que en esa construcción se incluyan estos diálogos, no solo con la CONAIE, pero es muy importante con el tema de la Asamblea y el resto de fuerzas políticas, porque estamos en una democracia, obviamente si estuviéramos en un sistema autoritario, fuera mucho más fácil gobernar. Tú te callas y listo, se acabó y se hace aquí lo que yo digo. Esto, ser dictador es muy fácil, pero ser demócrata es difícil, porque te toca reconocer a tu adversario, reconocerlo como legítimo y ceder, ¿sí? Conservar tu esencia, ceder lo accesorio y acordar algo y avanzar. Y esto es algo que no solo el presidente lo mencionó, hay que pónganse a buscar todas las declaraciones de los candidatos que hoy son asambleístas, que todas hablaban de vamos a hacer los diálogos, vamos a tender puentes, vamos a conversar. Nadie nunca hizo nada, porque aquí no hay cultura de concertación política, como si existe, por ejemplo, en Chile, y que de hecho el lograr acuerdos entre izquierda y derecha fueron la clave para transicionar de una dictadura a una democracia. Y eso es lo que nos hace falta. Entonces yo aquí podría decirles un montón de, obviamente, cosas que se necesitan, operación política, etcétera, pero realmente lo de fondo es que tenemos muchas fuerzas políticas, un presidente con minoría legislativa y que ninguna bancada política tiene los votos para imponer su agenda. Entonces, lamentablemente, a todos tenemos que un poco dejar, porque creo que los ciudadanos también desconfiamos mucho de las alianzas políticas y tenemos razones muy legítimas para hacerlo, pero al final del día es la única manera en la que funciona una democracia. Como les decía, si estuviéramos una dictadura, mucho más fácil. Tú te callas, aquí se hace lo que yo digo, y si no se hace lo que yo digo, se me van al Gulag, se me van a Siberia. Pero estamos en una democracia y cuesta. Y los procesos de estancamiento político se resuelven de esa manera. Entonces yo creo que es algo muy importante esta mesa de diálogo que se entabló entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no se le da la importancia, también de la sociedad civil, no hemos conversado mucho de eso, pero esos son también espacios donde la sociedad civil debería intervenir, las organizaciones de la sociedad civil, gremios, líderes de opinión, académicos, para que sea un espacio de construcción, ¿sí? Y esto bajo la narrativa de hacia dónde vamos como sociedad. Entonces creo que ese es un gran paso y lo que les acabo de mencionar es un gran trabajo que nos compete a todos hasta cierto punto, pero creo yo que dado el contexto actual es la manera en que nosotros tenemos para surfear esta ola de inestabilidad. Han sido las reflexiones de la politóloga e investigadora Ariana Tanca, a quien le agradecemos mucho el tiempo concedido para ayudarnos a tener más información sobre justamente la coyuntura que vive en este momento la política ecuatoriana. Muchísimas gracias, querida Ariana, por tu reflexión. Muchísimas gracias por la invitación, qué gusto estar en este momento con ustedes.